Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este programa llamado Derecho para Todas y Todos, en el cual alumnas y alumnos de la Universidad La Salle Pachuca estaremos hablando sobre algunos temas jurídicos que pueden ser relevantes para nuestra vida diaria. A lo largo de los próximos meses se estará abordando un tema en cada edición del podcast. Los temas de los que se hablarán han sido elegidos para que sean de utilidad para los y las oyentes. También se explorarán diferentes formas del derecho, así como una aproximación de cómo podrían ser usados en la vida diaria. Mi nombre es Lisbeth Domínguez Bustos, soy de octavo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad La Salle Pachuca y estaré hablando acerca de la discriminación. Este es un tema importante y es algo que debemos de tener siempre en mente, ya que simbolizan nuestra humanidad y asimismo son reglas de convivencia social. Al hablar de discriminación, nosotros como sociedad no asimilamos la magnitud de este problema y el que tanto lo encontramos en nuestras vidas cotidianas. Así ha sido a lo largo de la historia y es increíble que no hemos sido capaces de hacer un cambio notorio para que la situación sea distinta. La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar o es privada de sus derechos humanos y o legales en condiciones de igualdad con otras personas debido a una distinción injustificada que se establece en la ley. Estas distinciones tienen cabida en las diferencias de nuestra nacionalidad, clase, etnia, religión, sexo, género, creencias, lengua, orientación sexual, identidad de género, estatus de salud, estatus económico, en fin, somos capaces de discriminar solo porque no nos guste algo que es diferente a nosotros. La discriminación ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad. Amnistía Internacional 2021. Esto lo dijeron en un artículo de una asociación internacional llamada Amnistía. Esta es una asociación que se encarga, o básicamente su objetivo es combatir este tipo de fenómenos o problemas sociales, ya que es algo que se tiene que erradicar a lo largo del tiempo. Y estas asociaciones son esos pequeños pasos que nos ayudan a estar cada vez más cerca de ese objetivo. Eh, este fenómeno puede adoptar diversas formas, dividiéndose así en discriminación directa, discriminación indirecta y discriminación interseccional. Al hablar de discriminación directa es cuando decimos que tiene lugar cuando se hace una distinción explícita entre individuos o grupos de personas en el que unos individuos tienen menor capacidad de ejercer sus derechos. Por ejemplo, como cuando en un trabajo contratan a un hombre en lugar de contratar a una mujer solo porque él es hombre. La discriminación indirecta, por otro lado, es cuando una ley, una política o una práctica se presenta en términos neutrales, o sea, que perjudica de modo desproporcionado a un grupo o a grupos específicos, el cual es resultado de la aplicación de una ley aparentemente neutral. Por ejemplo, las personas con discapacidad en relación con las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Sin embargo, pues este criterio puede estar justificado si su objetivo es legítimo. Y al final, al hablar de discriminación interseccional o mixta, es cuando varias formas de discriminación se combinan y dejan a un grupo o grupos específicos en una situación de aún mayor desventaja. O sea, esto es maximizado. Al hablar de discriminación enumeramos un sinfín de antivalores que lo acompañan, como la intolerancia, el odio, división, deshumanización, poniendo énfasis en esta última palabra, ya que estamos hablando que el individuo pierde sus valores éticos y su sensibilidad, característicos de una especie. Pierde la capacidad de coexistir pacíficamente en un entorno compartido y pierde todo sentido de empatía. En el fondo de todas las formas de discriminación están el prejuicio basado en concepto de identidad y la necesidad de identificarse con un grupo determinado. Esto es lo que provoca que las personas sientan la necesidad de dividirse,
de abstenerse e incluso de privar de sus derechos a otra persona. Y muchas veces lo hacen inconscientemente debido a los mensajes que mandan a aquellas personas que están en el poder, que lo único que les interesa pues realmente es dividirnos para que ellos logren sus objetivos. Existe una metáfora que hace referencia al fenómeno de discurso tóxico que siempre se nos induce. Esto se llama demonización y se refiere a cuando dirigentes políticos de todo el mundo apelan al odio por motivos de nacionalidad, creencias o religión y utilizan a los grupos marginados como excusa de problemas económicos y sociales. Sus palabras y acciones influyen en sus seguidores y la retórica del odio y la discriminación puede incitar a una hostilidad y a la violencia contra grupos minoritarios. Esta metáfora dice: si recolectas 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas y las metes en un jarro de vidrio, no pasará nada. Pero si tomas el jarro, lo agitas violentamente y lo dejas sobre la mesa, las hormigas comenzarán a matarse. Las rojas creerán que las negras son las enemigas, mientras que las negras creerán que las rojas son las enemigas, cuando el verdadero enemigo es la persona que sacudió la jarra. Lo mismo es cierto en nuestra sociedad. Hombres contra mujeres, fe contra ciencia, jóvenes contra personas mayores, etc. Así que, antes de luchar entre nosotros, debemos preguntarnos: ¿quién sacudió el jarro? Es hora de abrir los ojos y darnos cuenta de que todos habitamos el mismo mundo, de que todos somos seres humanos y de que todos merecemos el mismo trato, sin importar las diferencias que llegasen a presentarse ante la ley, porque ante esta misma todos somos iguales. Se ha documentado a lo largo de la historia la lucha por los derechos civiles y sociales de aquellos grupos que han sido atacados. Estos grupos que fueron los pioneros de movimientos sociales que hoy en día siguen en pie con el mismo propósito de justicia con el que empezaron. Movimientos como el derecho a las mujeres a votar, el movimiento de Martin Luther King por los derechos civiles y derechos humanos, movimiento por los derechos del LGBT, movimiento de resistencia contra el apartheid, movimientos ambientales, etc. A mí me alegra y me llena de orgullo que mi generación sea aquella que no teme defender sus derechos y que en estos tiempos no hagamos fácil la práctica discriminatoria o permitamos injusticias porque sabemos que está mal. Y a pesar de ser llamada generación de cristal, defendamos todo aquello en lo que creemos. También hay que hacer un reconocimiento de privilegios. O sea, nosotros siendo afortunados al acceso de educación, comida, contamos con bienes materiales, tenemos cierta estabilidad para poder estudiar, tenemos acceso a un conocimiento. Debemos ser conscientes que esto mismo lleva compromisos y obligaciones con nuestra sociedad. Ahora nosotros siendo más conscientes y más críticos de la situación que atravesamos. Pongo de ejemplo el movimiento de Black Lives Matter, traducido como las vidas de los negros también son importantes. Este comenzó a tomar fuerza entre los años 2013 y 2014, gestándose en las redes sociales, que todos sabemos que hoy en día y desde hace tiempo han sido factor crucial para este tipo de movimientos. Surgió cuando el adolescente afroamericano Trayvon Martin murió a causa de un disparo por un tiroteo policial y el jurado al final tomara la decisión de no acusar al oficial de policía que lo mató. Durante años seguidos, el movimiento lideró protestas en las ciudades más importantes de Estados Unidos, exigiendo, además del fin de la brutalidad policial, la responsabilidad de los oficiales culpables. No querían que esto quedara impune. También reclamaron reformas importantes, incluida la contratación de más policías afroamericanos, así como los puestos importantes para los mismos, buscando pues realmente un equilibrio en su sistema de impartición de justicia, ya que hasta la fecha las fuerzas policiales han cometido violaciones de derechos humanos atroces y generalizadas
por la misma respuesta a las manifestaciones que mayoritariamente son pacíficas contra el racismo. Digo mayoritariamente porque no faltan aquellas personas que se meten al movimiento, hacen destrozos y echan todo abajo poniendo en mala imagen de aquellos que realmente buscan justicia pacíficamente y con los medios necesarios. Estando conscientes de que esta situación pues no va a cambiar de la noche a la mañana y aunado a que las protestas muchas veces pueden ser malinterpretadas, la revolución y la búsqueda por el cambio sigue en pie. No hace tanto, el 26 de mayo del año pasado, 2020, un acontecimiento lamentable en el que un policía le quitó la vida a un ciudadano afroamericano de nombre George Floyd, no dejándolo respirar, con su rodilla literalmente oprimiendo su cuello en contra del suelo. De ahí surgió la frase I can't breathe, no puedo respirar. Este fue aquello que incitó a las personas a marcar un parteaguas para que incluso en medio de una pandemia global ocasionada por un virus, COVID-19, la gente saliera a las calles a protestar. Y no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, mostrando así la indignación y la búsqueda de un cambio, así como también la justicia social, porque no queremos ver más estos actos en nuestra sociedad actual. En medio de esta pandemia hubo un acontecimiento que hiciera que todos salieran a la calle. Es triste ver que la desigualdad está aumentando para más del 70% de la población mundial. Esto es lo que agrava el riesgo de división y obstaculiza el desarrollo económico y social. En estos tiempos de COVID-19 es factoría que está afectando con mayor dureza a las personas más vulnerables. Incluso cuando se dispone de nuevas vacunas contra el COVID-19, existe una gran desigualdad en el acceso a las mismas. Es como aquellos países desarrollados que son los que han acaparado las vacunas para proteger los intereses de su propia población discriminando a los demás países. Entre estos países, desgraciadamente se encuentra México, ya que no tenemos el mismo acceso a ellas. Es aquí donde los gobiernos deben promover un crecimiento social y económico inclusivo. Deben eliminar las leyes, políticas y prácticas discriminatorias para garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades, ya que esto requiere un cambio transformador acompañado de mucho esfuerzo. Muchas personas dicen, es que todos estamos en el mismo barco, navegando el mismo océano. No, hay personas que ni siquiera tienen barco, ni siquiera tienen de dónde sostenerse y son las que se están ahogando. La lucha con la desigualdad no es un compromiso nuevo, pero para poder lograr la dignidad para todas las personas, las políticas económicas y sociales deben proteger los derechos de todas las personas y prestar atención a las necesidades de las comunidades desfavorecidas y marginadas. Yo puedo contribuir desde aquí, desde este podcast, difundiendo estas ideas, estos puntos de vista, dando a conocer los acontecimientos que pasan, dejando abierto el porvenir más optimista y estando consciente del papel que juego hoy como licenciada en Derecho de Información inmersa en este tema. La legislación local, en su ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el estado de Hidalgo, en su capítulo primero, artículo 1, menciona que queda prohibida en el estado cualquier forma de discriminación que tenga por objeto o resultado impedir o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos a que se refiere el orden jurídico mexicano, así como se promulgó también la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, para respetar y garantizar los derechos humanos, sin discriminación de ninguna índole, y esto claro que es obligación del Estado mexicano. Yo sé que el camino hacia un mundo en donde las personas acepten y respeten a su prójimo por el simple hecho de ser persona, que respeten sus derechos, que estén conscientes de que tienen los mismos que ellos, no es fácil,
Incluso puede llevar años, pero la verdad es que a mí me gusta tener fe en la humanidad. Y pues bueno, esto ha sido todo de mi parte el día de hoy. Gracias por acompañarme en este podcast. Espero que les haya gustado y les invito a que nos sigan escuchando en los siguientes episodios de este programa llamado Derecho para Todas y Todos, ya que mis compañeros también tratarán temas jurídicos de importancia social. Entonces, gracias por su atención, por escucharnos, por su tiempo y hasta la próxima. Gracias.